Bueno, estamos casi. Estamos casi. Estaba dando un par de minutos más. A las y 5 empezamos Sí, por respeto a los puntuales. habéis recibido la presentación, ¿no? Es la misma que Sí, hice. claro. Ajá. Es la misma que hice. Esa la presentas tú, claro. Sí. Me tengo una más de productos químicos y todo eso, pero es más larga y más tediosa, más aburrida. Sí. Ok. Más aburrida. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática técnica que será impartida por Josep Mates, quien nació en el año 67 en la localidad de Vic, en Barcelona. Es licenciado en química con una especialidad en química orgánica. Ha trabajado en la industria peletera como director técnico. En el año 2001 empieza a trabajar en BASF en la parte de desarrollos nuevos para el sector de cuero. Y a partir del año 2011 trabaja con Laboratorios Miret en el departamento de exportaciones, dando asesoría técnica comercial a los clientes de diversos sectores en los que actualmente la MIRSA tiene presencia en los mercados internacionales, tales como las industrias de recubrimientos, cuero, detergencia, papel, tratamiento de aguas y cosmética. Pues te damos la bienvenida, Josep. Muchas gracias. Aquí estamos con clientes de Centroamérica y el Caribe y todo tuyo el micrófono. Bueno, pues bueno, de lo que se trata hoy es de hacer una presentación sobre los sobre lo que sería que llamamos lo que es la contaminación biológica y cómo controlarla en el sector sería para el sector de recubrimientos y pinturas, tanto como el sector de recubrimientos y pinturas, como podría ser también detergencia, podría ser cosmética. Voy a ver si puedo añadir la presentación, a ver si la puedo añadir. Esto es un poco complicado, como trabajo con dos pantallas, se me hace un poquito más complejo pasar de una pantalla a otra. A ver, vamos a ver, compartir pantalla. Bueno, no sé si la veis ahora la presentación. ¿Hola? Sí, ya se ve. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a tratar es vamos a hablar un poco de lo que es lo que es el tipo de la contaminación, el tipo de microorganismos, cómo se combaten y qué soluciones se pueden dar. Pueden dar para evitar que haya este tipo de contaminaciones que por desgracia nos encontramos bastante a menudo y que nos hacen perder, un costo importante, nos hacen incrementar bastante los costos, aparte de perder parte de la producción. Bueno, ¿qué es la contaminación? Vamos a empezar. ¿Qué es la contaminación? Bueno, la contaminación biológica es la que viene dada por microorganismos. Los microorganismos que nos podemos encontrar son básicamente los que están aquí descritos: levaduras, hongos, bacterias, algas y virus. Virus, desgraciadamente, cada vez se están poniendo más de moda, no afectan a los sectores industriales, a lo que es el producto en sí, pero por desgracia está afectando sobre todo a lo que son los trabajadores y al personal. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es poder tener un control microbiológico durante la fabricación, es decir, evitar que poder tener controlada esa contaminación, porque pese a que usemos biocidas, usemos desinfectantes, usemos cualquier tipo de producto para evitarla, la contaminación literalmente no se acaba de eliminar, siempre habrá un remanente. Eso hay que tenerlo claro. O sea, no eliminamos al 100% todo.
Siempre habrá. Lo que hacemos es inhibir el crecimiento de aquella concentración. Es un concepto que hay que tener claro antes de empezar a hablar de biocidas y demás. Tenemos la costumbre de pensar que al añadir un biocida a una pintura o un detergente, lo que hacemos es evitar que haya contaminación. No, contaminación siempre habrá, poquita o mucha siempre habrá algo. Que la detectemos o no, es otro asunto. Pero lo que hace realmente es el biocida, es inhibir el crecimiento de ese microorganismo que puede contaminarnos. El otro aspecto que debemos tener importancia es determinar el grado de contaminación que tiene. No es lo mismo tener, por ejemplo, una concentración de bacterias de 3 elevado a 10 a la 2, que es una concentración muy, muy ligera, teniendo en cuenta que el límite de detección está por encima de 10 a la 2. Es una concentración muy ligera que puede ser debida incluso a que el biocida tiene un trabajo o el producto que hayamos añadido para eliminar para controlar esa contaminación tenga un poder de acción lento comparado con otros, o tener una concentración de 10 elevado a 7, entonces sí tenemos un grave problema porque el producto está contaminado realmente. Bueno, con los diferentes microorganismos que nos podemos encontrar no se desarrollan de cualquier manera, tienen que tener unas condiciones óptimas, ¿no? En este caso, los principales microorganismos que encontramos en los recubrimientos, detergentes, incluso en cosméticas, básicamente son las bacterias, que son uno de los problemas más graves que nos encontramos a la hora de almacenar los productos. Hongos, sí, también se pueden, cuando hablamos de hongos, nos referimos siempre cuando hablamos en el caso de recubrimientos, a la aparición de hongos después de una aplicación, pero no es del todo cierto. También lo podemos encontrar los hongos dentro de un bote de pintura, que está cerrado y que no se ha usado. Y finalmente las algas, que esto sí viene ya más determinado por unas condiciones más estrictas después de haber aplicado la pintura. ¿Veis los tipos de pH? Las bacterias trabajan desde un pH neutro a un pH alcalino, los hongos trabajan más a pH ácido, hasta neutro, mientras que las algas tienen un pH neutro. Nutrientes, bueno, pues sabéis, básicamente son los nitritos, nitratos, compuestos de carbono, compuestos de hidrógeno, las bases principales de lo que necesitan para poderse desarrollar. Todos estos compuestos, pues celulosa, como tenga un nitrito de sodio, un nitrito de potasio o cualquier sal de este tipo puede ser un nutriente para desencadenar un crecimiento de hongos en el caso que haya. ¿Qué tipo necesita? Bueno, necesitan estos tipos de microorganismos muchas veces. Realmente, las bacterias podemos tener dos tipos, aerobias o anaerobias. Los hongos y algas necesitan oxígeno para poderse desarrollar. La presencia de agua, bueno, la presencia de agua es fundamental para el desarrollo. Es raro ver un crecimiento de una bacteria en un sitio que no tenga humedad o agua, igual que los hongos. Los hongos en una superficie seca, sin humedad, no se desarrollarían. Y respecto a la luz, los únicos microorganismos que necesitan luz, los que aquí descritos, son las algas. Bueno, aquí vamos a ver los microorganismos por separado. Vamos a ver, los microorganismos, los primeros que vamos a hablar son de las bacterias. Las bacterias son microorganismos que los tenemos siempre alrededor nuestro. Es decir, se transmiten por el aire, están cerrados en unas microcápsulas ya endosporas y que están alrededor. Esa endospora lo que hace es mantener protegida lo que es la bacteria para que en el momento determinado que sea necesario se abra y empiece su crecimiento. Pueden estar en estado latente, es decir, sin comer, sin comida ni agua, a cualquier temperatura durante años.
y en el momento determinado, cuando encuentren el punto concreto, en el momento que se pueda desarrollar, en ese momento es cuando hacen la eclosión de la endospora y empieza a reproducirse. La reproducción, lamentablemente, como todos sabemos, se hace de forma de manera exponencial, con lo cual, en determinadas condiciones, la contaminación en pocos días puede ser prácticamente total. Como he dicho, son endosporas, son microcápsulas y se transmiten por el aire. Las tenemos alrededor nuestro. Ejemplos claros, las más típicas, como se encontrar, las familias de las pseudomonas. Las pseudomonas es una bacteria típica que la encontramos en el agua, en el agua que empleamos para producir nuestros productos. Lamentablemente es una de las principales bacterias, por desgracia, de las peores que podemos encontrar cuando tenemos una producción. Ya que los biocidas convencionales no todos actúan de una manera idónea contra este tipo de bacterias. Es muy común, por ejemplo, en la fabricación de detergentes. La fabricación de detergentes, los productos tipo las bases que se usan tipo lauril de sulfato, además, acostumbran a ser un foco de crecimiento de este tipo de bacterias. Bueno, hablemos de los hongos ahora. ¿Qué son los hongos? Bueno, los hongos tienen la ventaja que su ventaja es que se pueden desarrollar en cualquier tipo de ambiente. No les importa, al igual que las bacterias, el hongo puede permanecer en su microcápsula, encerrado, hasta que encuentre el momento óptimo de poderse desarrollar. Su reproducción, a diferencia de las bacterias, se reproduce por esporas. Esa espora, en el momento que se abre, se difumina por toda la zona. La diferencia con las bacterias, necesita oxígeno para poderse desarrollar. Por lo tanto, lo más común es encontrar hongos en superficies, una vez aplicadas, superficies exteriores. Aún así, podemos llegar a encontrar hongos en un bote de un producto que esté cerrado, por la deposición principal de una espora. Los más comunes, los que seguro que todos conocen, es la familia de los Penicillium, la familia de los Aspergillus, es el hongo típico por el cual se suelen realizar todo tipo de ensayos, y la tricoderma. Tricoderma, por desgracia, en el sector que también trabajamos aquí, en el sector del cuero, es un hongo que nos encontramos en casi todos los tipos de productos que realizamos, sean pieles, pinturas, maderas. Es muy, muy resistente y por desgracia difícil de eliminar. Bueno, esta es una tabla un poco con los hongos y las hongos, bacterias y las levaduras más típicas. Todos estos microorganismos, como he dicho, se transmiten por el aire. Vuelvo a decir lo mismo. La idea de nosotros podemos tener bacterias, seguramente las tenemos en las manos, las tenemos en la piel, las tenemos en el agua que nos bebemos. Si ustedes miran un análisis de agua, un simple análisis de agua, el agua embotellada no acostumbra a ponerlo, pero en el agua de red, verán que en ese agua contiene un mínimo de bacterias que no se ha llegado a eliminar, pero se ha controlado su evolución. No nos libramos directamente de las bacterias por usar un desinfectante, por usar un biocida, por hervir al 100% el agua. No acabamos de eliminarlo de todo. Esa microespora, esa endospora, ese receptáculo donde contiene la bacteria o el hongo, muchas veces es resistente a todas las condiciones que se puedan presentar. Y solo se desarrollará si encuentra las condiciones óptimas. Muchas veces la tarea es evitar que se produzcan esas condiciones para que se pueda desarrollar y evitar su crecimiento. Bueno,
Vamos a ver ahora un poco lo que son las causas de una contaminación. El principal problema que nos encontramos en una fábrica es que empecemos a detectar productos contaminados. Cuando encontramos el problema, reside que a la diferencia de los otros productos químicos, de las otras dos fallas químicas que pueda haber en una producción, podemos tener una baja densidad, podemos tener un producto demasiado denso, podemos tener un producto con mucha espuma, un cambio de color, ausencia de rheología. Pueden ser fallas químicas del proceso que han producido un fallo físico que es fácilmente observable al finalizar la producción de ese producto. Y hay posibilidades, incluso durante la producción se puede observar, y hay la posibilidad de poderlo recuperar el producto. En cambio, en el momento cuando tenemos una contaminación, aquí el problema es diferente. La contaminación no la vemos desde que al principio, cuando empezamos. La contaminación la vemos al cabo de unos días, cuando abrimos un bote se abre un bote de pintura y se ve que aquello está contaminado. Incluso haciendo controles microbiológicos en las diferentes líneas de producción, no vemos que si ha habido una contaminación hasta que han pasado 24 horas. En ese momento, claro, ¿qué pasa? Todo ese producto que se ha fabricado en esa línea de producción, pues es susceptible de que se haya podido contaminar y podemos tener el problema. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, pues en el momento que detectamos una contaminación, lo que hay que ver es de dónde proviene esa contaminación para poder erradicarla. Aquí tenemos los diferentes puntos de donde puede proceder la contaminación. La contaminación viene bien por el aire, como he comentado, las bacterias, los hongos, las levaduras, se transmiten todas por el aire, están alrededor nuestro y pueden caer en nuestro producto. De hecho, deben caer. Lo que pasa es que evitamos que se desarrollen. Que al concepto de fabricación no estéril, bueno, aquí lo que se refiere es que haya puntos en la línea de producción que pueda residir una contaminación que no se haya llegado a eliminar. Que al limpiar y todo, ese punto seguirá generando contaminación a nuestro producto final. De las materias primas. Hoy en día, lamentablemente, es una de las principales causas de contaminación que se está encontrando. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos lo que está pasando, llevamos desde el año pasado con las materias primas. Fue acabar lo de la pandemia y ha habido una subida de materias, ha habido y sigue habiendo subidas de precios de las materias primas, lo que hace al fabricante, al fabricante de pinturas y demás, pues buscar alternativas que puedan ser más económicas. Normal. Miramos de no podernos subir precios para poder mantener el mercado. Pero eso, buscar un producto más barato muchas veces lo que significa es que ese producto no esté en las condiciones óptimas. ¿Qué quiero decir? De la misma manera que nosotros buscamos productos más baratos, el fabricante de la materia prima puede buscar hacer un producto más barato reduciendo costes. Reduciendo costes muchas veces lo primero que implica es quitar los costes, reducir la cantidad de protección. Otro problema que se encuentra en muchos productores es que las materias primas, ahora con las nuevas regulaciones, cada vez tienen menos cantidad de biocida, menos cantidad de protección. Y esto ya te implica jugar muy al límite por no pasar esos límites que se han establecido para no tener que etiquetar tu producto, por ejemplo. Y finalmente, uno de los principales medios de centros de puntos de contaminación en una producción es el agua, ya sea agua de red, sea agua de pozo, sea donde sea la recogida de ese agua. Nosotros podemos tener un agua transparente, pero el agua está totalmente contaminada. Es un problema bastante habitual, es uno de los principales puntos que acostumbramos a mirar antes de empezar
cualquier tipo de trabajo en alguna fábrica, mirar si ese agua que están empleando es un agua que está en condiciones de usarse, que no tiene cualquier tipo de contaminación. Pese a ser el principal problema, es uno de los problemas que tiene más fácil solución. Es tratar ese agua antes de emplearla. Ya es común en muchas empresas hacer una cloración de este agua para evitar para eliminar cualquier tipo de contaminación. O incluso si prefieren usar otro tipo de productos como serían un biocida no oxidante, a fin de hacer una desinfección de ese tipo de agua. Son técnicas que se han adoptado, que ya son estándares. Igual que lo de la fabricación no estéril, pues muchas veces muchas empresas lo que hacen tras una fabricación es emplear un desinfectante para limpiar todas esas instalaciones. Y por lo menos aquí ya tenemos 2 puntos de estos 4 que los tenemos controlados. Materias primas, sí, se pueden controlar también. Puede haber controles, pero es difícil controlar. Podemos tener la materia prima hoy bien y dentro de 3 días tenerla contaminada. ¿Qué aconsejamos nosotros? Bueno, aparte de hacer los típicos análisis del agua, desinfectar ese agua, hacer análisis periódicos de ese agua para ver la contaminación que va a tener, trabajo de tratarla con cloro o con algún desinfectante. Limpiar de manera continua, después de cada fabricación, lo que es las instalaciones para evitar residuos dentro de toda la instalación que nos puedan contaminar. Lo que aconsejamos también es hacer controles microbiológicos. Control microbiológico en control sistema. Aquí se trabajan con 2 tipos de controles. Aquí tienen más o menos lo que serían con placas, porque tenemos un control de bacterias, un control de hongos, un control de lo que serían levaduras. Pero bueno, esto ya es más a nivel de laboratorio, parece más complejo, con placas. Los simples deep slides que les llamamos, o test tubes, esa placa que lleva, ese tubito que lleva una placa amarilla con agar por ambos lados, los hay que tienen un lado de hongos, un lado de bacterias. Es un simple análisis y sabemos si nuestro producto está contaminado o no. Y en un proceso que te dura de incubación, que puede durar unas 24 horas para las bacterias, es lo más común. Se acostumbran a hacer este tipo también de controles en el agua, por ejemplo. En el agua, manteniendo un residual de cloro, acostumbra a mantenerse ya una estabilidad. Vale, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué tenemos cuando tenemos una contaminación? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué desastres nos ocasiona? Todos lo sabemos. Pérdida del color, una pérdida de la viscosidad, pérdida rheológica del producto, se nos forman gases dentro del producto al final, con malos olores, cambios químicos de pH, los potenciales redox, incluso se pueden llegar a formarse toxinas. Toxinas pueden ser perjudiciales para las personas. Otra cosa de eso es el crecimiento que puede haber en la superficie. Es todo sabido, cuando hemos abierto una pintura que está contaminada, el mal olor, sobre todo suelen ser de bacterias de sulfuro, desprenden sulfídrico, o ese olor a huevos podridos, putrefacción, pues lo vamos a decir. Vemos que la pintura se ha licuado, y en la superficie de la pintura vemos que tiene ese crecimiento de varios colores, de base marrón, puede ser marrón, rosa, verde, negro, que son acostumbrados a ser los microorganismos que se están desarrollando en esa superficie. Bueno, ahora vamos a hablar de los activos biocidas. Será primero ha sido una introducción un poco rápida de las causas y las causas de la contaminación. Vamos a ver si detallamos un poquito más ahora qué productos biocidas tenemos ahora en el mercado para poder luchar contra estos microorganismos. Bueno, primero tenemos que ver lo que es un biocida. Aquí las definiciones varían según el país.
se acostumbra a tener, hay dos tipos, se acostumbra a coger dos definiciones que corresponderían a dos bloques que donde cada país sigue a uno de estos bloques. Tenemos los biocidas según la regulación europea, el reglamento de productos biocidas de la BPR, se instauró en 2012, que abarca, se cogería todos los miembros de la Unión Europea, pero que está seguido por países cercanos a Europa, sería, por ejemplo, Turquía. Más ahora se está produciendo ahora en el norte de África, países del este que no pertenecen a la Unión Europea. Se están haciendo más o menos una reglamentación muy similar. Y después tenemos el otro gran grupo, el otro bloque, que serían los seguidores de los Estados Unidos en lo que es la Agencia de Protección Ambiental Europea. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es muy simple. Mientras que en Europa nosotros trabajamos con lo que es el activo biocida, en la EPA en los Estados Unidos y la zona de América, que son más los que siguen este tipo de regulación, se trabaja sobre el producto biocida. Hay una diferencia. Podemos tener nosotros aquí trabajamos y hacemos las regulaciones según ese activo biocida, y ese activo biocida solo se puede utilizar en unas determinadas aplicaciones. En los Estados Unidos trabajan con el producto biocida, es decir, un producto biocida puede tener 2 y 3 componentes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un fungicida. Para no hablar de nuestros productos, te voy a poner un ejemplo, el producto de la competencia, el Acticide PW, que es un fungicida. Trabaja con carbendazima, N-octil y diurón. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos acoge ese producto y hace el estudio de ese producto. Mientras que aquí nosotros cogemos el diurón, cogemos la carbendazima y cogemos la N-octil por separado. Es la principal diferencia que tienen ambas organizaciones. Bueno, hablando un poco de resumen de la Agencia Europea de Biocidas, de la BPR. La BPR quiere decir Biocidal Product Regulation. Se creó en el 2012 a fin de poder controlar el uso de los biocidas. En un despacho, una serie de expertos decidieron separar los biocidas según varios grupos, 4 grupos, que serían los desinfectantes, los conservantes, en los cuales están los encanidodryfilm, los de control de plagas, insecticidas, rodenticidas, herbicidas, más, y donde no sabían poner ninguno, crearon un grupo que se llama otros que incluye antiincrustantes, productos para el embalsamiento, taxidermia, tipos de productos que era un grupo que no sabían dónde incluirlo. A partir de cada uno de estos grupos se crearon lo que se llaman los tipos de producto. Aún lo hicimos más difícil. A mí nos gusta hacer las cosas complicadas, no, más. ¿Qué hicimos? Bueno, pues teníamos los desinfectantes y biocida en general, que, bueno, en esta clasificación de grupo había 5 tipos de producto, según para lo que se fabrica, para lo que se usara. Así tendríamos biocidas para la higiene humana, otro grupo que serían de biocidas para la higiene veterinaria, hablando siempre de activos, no de producto químico final. El activo biocida. En el grupo, en los conservantes, bueno, aquí tendríamos los de INCAN, que serían los conservantes de lata, los del Dryfilm, que serían los del PT7, los de la madera, los del cuero, cada uno con su propia aplicación. Y así para abajo. Francamente, un biocida, un activo biocida, se podría encasillar en los diferentes grupos que hay aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Hablamos, por ejemplo, de una CEMIMID.
una clorometilisotiazolona o una clorometilisotiazolona. Eso puede usarse como desinfectante, eso puede usarse como producto de INCAN, eso puede emplearse como producto de cosmética. Cosmética también va aparte de esta cosa. Tiene varias aplicaciones. Bueno, pues, ¿qué tendríamos? Que el producto, el biocida es la molécula esta, la tendríamos que añadir a cada uno de los grupos que nosotros queramos que sea aplicado. Bien, hasta aquí bien. Bien, hasta que te pasan la factura. Cada grupo, poner tu molécula, tú eres fabricante de una molécula y quieres ponerla en un grupo, te puede llevar un coste de unos 3 millones de euros. Así hay biocidas que se han estado usando toda la vida para un tipo de aplicación en Europa y al final no se han dejado, no se han incluido en ese grupo. Por ejemplo, nosotros en la MINSA somos fabricantes de TCMTB. TCMTB, el principal fabricante de TCMTB es Buckman. En diferentes países, creo que hasta en los Estados Unidos, en los países americanos, el TCMTB se puede usar en varias aplicaciones, no solo en el sector del cuero. Se usa también para protección de dry film. Se usa también como antifúngico en agricultura. Aquí, dado el coste que tenía, se ha quedado solo para la aplicación del cuero. No lo podemos utilizar en ningún otro cuero y madera. Ni madera tampoco. No lo podemos, hoy es limicida, el PTDC. Son los únicos tipos. No se puede utilizar en nada más. Añadirlo a otro sería un coste adicional que grandes multinacionales lo pueden hacer, empresas medianas como nosotros no nos es rentable. Aquí tienen un poco la idea de lo que es la regulación europea. Hablaremos un poco de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, la regla, la EPA, es la que siguen la mayoría de los países de Centroamérica y de Latinoamérica. Regulación es muy similar a las que tienen ellos y lo que analizan es el producto en sí y sus aplicaciones. No sé si han consultado alguna vez la base de datos que tiene la EPA. Les invito a que entren algún día en la página web y busquen un producto en concreto y verán ese producto, todas las aplicaciones que tiene. Todas están descritas en una página, así como su composición. Además, está todo detallado, qué tipos de aplicaciones puede tener. Nosotros no, nosotros hacemos lo que sería la molécula, para qué se puede utilizar cada una de ellas. Bueno. Vamos a ver cómo se clasificarían lo que son los agentes antimicrobianos, según su modo de trabajo. Bueno, pues tendríamos dos tipos de antimicrobianos, básicamente. Lo que llamaríamos membrana activos, que lo que hacen es una interacción física, acostumbran a hacer lo que es destrucción de la membrana celular, con interacción o disrupción de ¿cómo se llamaría? La cadena de MTA, creo que es la cadena de alimentación de la bacteria. Vaya, rompen esa cadena y evitan que para provocar la muerte del microorganismo. ¿Qué tipos de activos de moléculas son las que actúan de esta manera? Tendríamos aquí lo que son los alcoholes, los fenoles, los amonios cuaternarios o quats, productos ácidos. Bueno, y después tendríamos los agentes, los biocidas que trabajan de una manera electrófica. Electrófica quiere decir que realizan una interacción química. De la misma manera que nosotros lo que hacen es una rotura de la membrana, estos lo que hacen es una interrupción de la cadena de alimentación de la bacteria a través de la membrana. Aquí encontraríamos básicamente lo que son los aldehídos y liberadores de formol y los compuestos, por ejemplo, de alejón activo, como sería el caso del acenilnic y el donofol. Aquí podrían ver como los diferentes puntos de ataque, tal como actúan los biocidas, sobre la membrana celular, sobre las membranas citoplasmáticas, sobre el citoplasma.
una idea cómo trabajaría. Esto, la diapositiva la encontré buscándolo por internet, es cómo actúan los diferentes tipos de biocidas según su modo de acción. Digamos, todos los grupos funcionales, básicamente, cómo actúan en el caso de control de un microorganismo. Y también explicado según el tipo de microorganismo que hay. Son bacterias, sobre hongos e incluso sobre virus. Bueno, ¿cómo actúan los biocidas? Bueno, los bactericidas tienen una acción muy buena. Los bactericidas destruyen la bacteria. Destruyen la bacteria. Muy bien, sí. Pero como he comentado antes, y es el primer punto que pone, inhibe el crecimiento y desarrollo de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tengamos que ese biocida no esté trabajando, tendremos un desarrollo de la bacteria. La biocida es la barrera que le estamos poniendo para que se pueda desarrollar la bacteria. Por eso, bueno, un caso que podríamos decir, es la fecha de caducidad de los productos, los alimentos, yogur, cualquier cosa. ¿Qué alimento de estos que tienes una fecha de caducidad? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te indica esa fecha de caducidad? Esa fecha de caducidad es consumir preferentemente antes. Eso no quiere decir que no se te pueda, que no puedas comerlo más tarde, yogur, por ejemplo. Lo que te intento decir es que a partir de esa fecha, cuidado, que los conservantes que lleva aquello ya puede ser que no sean activos y puede producirse un crecimiento descontrolado de bacterias, hongos o lo que pueda haber allí. Hasta ese momento los conservantes lo han estado manteniendo a raya. Es lo que nos intenta decir. Y con los productos industriales es exactamente lo mismo. No quiere decir que eso quiere decir que, bueno, yo pongo biocida y tengo el producto controlado. Sí, hasta cierto punto. Puedes tener una buena conservación si las condiciones son buenas, que es ideal, perfecto. Pero imagínate que estás usando una resina que tiene una contaminación. Esa contaminación va consumiendo ese biocida que tienes dentro de tu producto. Y llegará a un punto que ya no habrá ese biocida, por 3 o 4 meses, entonces tendrás una contaminación del producto. Porque esa barrera que estabas poniendo, poco a poco la has ido eliminando. Poco a poco se ha ido eliminando y al final encuentra. Bueno, ¿qué más trabajan? ¿Qué más hacen los bactericidas? Bueno, evitan la formación de los limos. Eso sobre todo en el tratamiento de aguas, en las papeleras, en donde ves la formación de esos limos. Las bactericidas lo que te ayuda es que se formen ese tipo que no dejan de ser de concentraciones de microorganismos. Y bueno, lo más importante, que te evitan la degradación de las pinturas, la esquina, las colas, las cargas. Pues claro, evitamos todo esto, ese tipo de degradaciones, porque lo que conseguimos así es evitar el crecimiento de la bacteria en sí, dentro del producto. Bueno, los otros tipos de productos, los fungicidas, bueno, trabajan, como todos sabemos, sobre los hongos. No se puede decir, aunque nosotros asociemos un tipo de molécula que sea bactericida a un tipo de molécula que sea fungicida, no es del todo cierto. Siempre hay una pequeña interacción con otros microorganismos. Por ejemplo, vamos a dar el caso. Hablamos de una Enterococcus la anoide. La anoide es un fungicida, principalmente es fungicida, pero también tiene carácter bactericida. El caso más claro, más a mano que podemos tener, la piritiona de zinc. La piritiona de zinc la usan, bueno, mucha gente la conoce como producto anticaspa, como activo anticaspa, pero se usa como biocida en las pinturas. El uso en pinturas tiene doble uso. Tiene doble uso como fungicida, doble uso como bactericida. ¿Funciona en ambos casos? Sí, de aquella manera. ¿Necesita refuerzos? Sí, necesita ir acompañado de otros biocidas para poder trabajar. También los fungicidas, aunque se llamarse así, el tipo de activo que llevan
son activos que son muy, no sé cómo lo diría, son letales contra las levaduras. Levaduras que es típico de encontrar. Quiero explicaros un caso de que detectamos levaduras en una pintura. Buscando el origen de la levadura, resultó ser que estaba en las cargas que se estaban empleando, cargas en polvo, carbonato. La levadura se había depositado dentro de los sacos, estaban abiertos, se había depositado en la superficie de los sacos y esa levadura al entrar en contacto en la pintura con los nutrientes que llevaban, nitrocelulosas y demás, resinas y demás, pues empezó a desarrollarse. Un tipo de contaminación que, bueno, es cuestión difícil de encontrar. Bueno, aquí vamos a hablar ahora un poquito qué es lo que queremos de un conservante. Para proteger nuestra pintura, nuestro detergente, nuestro producto cosmético, lo que necesitamos es emplear un conservante. ¿Cuál es lo que buscamos de un conservante? Buscamos lo que queremos todos, ¿no? Siempre, lo mejor. Que funcione con todo, que no tenga problemas a cualquier pH de uso, que sea fácil de manejar, que sea barato, que sea compatible con todas las materias primas, sin olor, que no sea tóxico, ahora con todo esto, que no tenga, que sea muy baja ecotoxicidad, que es lo que está poniéndose cada vez más de moda, y que esté aprobado por todo el mundo. Bueno, pues esto básicamente creo que no existe. Cuando tenemos una cosa nos falla la otra. Esto sería lo ideal. Siempre intentamos buscar cada vez lo mejor, que cumpla con más cosas. El punto más delicado de todo lo que hay aquí es el que indica ahora aprobado por las regulaciones implicadas. Todo está aprobado, pero cada vez son más restrictivas. Bueno, como moléculas activos biocidas. Básicamente lo que se está empleando ahora son los que aquí comentamos, ¿no? Moléculas como la BIT, la benzoisociazolona, la CEMID, la crometilisociazolona, que viene acompañada siempre con la MIT, la metilisociazolona, el bronopol, fenoxietanol. Aquí ya empezamos a hablar de productos. Hasta ahora el fenoxietanol no era un producto que estaba muy involucrado en lo que son productos industriales que no fueran detergencia, sobre todo cosmética, pero dadas las nuevas normativas ya empieza a involucrarse. Y los liberadores de formol. En Europa, al igual que supongo que en los Estados Unidos, el formol es una molécula que está totalmente prohibida para su uso en protección de pinturas, pero hemos buscado las alternativas que son productos que liberan formol. La diferencia no, francamente, como químico que he estudiado, sí, son moléculas diferentes, pero al final tenemos en nuestro producto tenemos formol, que se va liberando de manera paulatina dentro de nuestro producto. Pero bueno. A ver. Estos activos biocidas. Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí ya también comento algo del formol. Todavía está permitido su uso en varios países. Supongo, no sé si por aquella zona, en los países de Centroamérica, Latinoamérica, me parece que su uso también está restringido, siguiendo un poquito la normativa de la EPA. En Europa también está totalmente prohibido, pero una vez salimos de Europa, nos vamos a países de África, de Oriente Medio, sudeste asiático, China, ¿no? China, por ejemplo, lo tienen controlado estudiando el formol. El uso de formol está permitido. El uso de formol está permitido y es común encontrar biocidas de marcas importantes, como sería Thor, Troy, sería incluso Bookman, que tienen ese tipo de Dow Chemical también tiene este tipo de productos que son un componente activo, como sería la acetilmetilsociazolona y la metilsociazolona, la CEMID, con formol. No liberador de formol, formol directamente. Nosotros ya les comento que de esto no tenemos. Nosotros trabajamos con el liberador de formol.
Ventajas que tiene el Formol, bueno, es fuerte, es un biocida que ataca muy rápidamente, es barato, tiene un amplio espectro, todo lo bueno, pero un inconveniente que hay que tener en cuenta es la rápida descomposición. Se volatiliza muy rápidamente, desaparece. Mientras que un liberador de formol tiene las mismas propiedades, pero además tiene la ventaja de que se va liberando de manera paulatina, por lo que tendremos siempre una protección extra en nuestro producto. La otra opción que puede haber, de la misma familia aquí en varios países ya consideran la molécula esta como un liberador de formol, sería el Pronopol. El Pronopol es una de las moléculas que se ha planteado como alternativa al formol. Es un producto que se usa bastante común en cosmética, poco tóxico, actúa rápidamente, pero tiene más desventajas. Solo puede actuar contra las bacterias, puede llegar a crear algo de amarillamiento. Hay que realizar siempre test antes de usarlo en producción. Por debajo de pH, por debajo de pH 8 funciona perfectamente, por encima de pH 8 se descompone rápidamente, incluso cuando se está trabajando a bajas temperaturas la producción. Y finalmente tiene el problema muy enfocado, sobre todo este problema desaparece mucho en lo que es en los productos cosméticos, es que puede reaccionar con aminas, formándose las nitrosaminas, que son compuestos muy tóxicos. Otra alternativa que está en el mercado ahora, está cada vez un poco más por las limitaciones, básicamente, que tenemos en Europa, es el fenoxetanil, un producto usado básicamente en cosmética. Es también un solvente, no es solo un bactericida, se usa también como solvente. El problema que tiene, bueno, básicamente los problemas es su manera de trabajar, es lenta. Que yo me comentaba al principio, bueno, podemos tener el grado de contaminación. Teniendo este biocida, a lo mejor encontramos ese remanente de contaminación que a lo mejor dentro de un par de días más no se ha desaparecido. Pero es por la manera de trabajar del producto. Trabaja de una manera lenta. Contra hongos y levaduras prácticamente no funciona. Se necesitan dosis muy altas para poder tener una buena protección. Y es un compuesto que tiene una concentración de volátiles orgánicos bastante elevada, lo cual ya queda un poco fuera del esquema del fabricante que está buscando aquel producto ecológico, el producto green, verde, lo que se llama de moda. Ahora tendríamos los biocidas más convencionales. Los conocemos, la vid, la vid, la MIC. De todos ellos, bueno, todos tienen sus ventajas y desventajas. Cemimid, principal ventaja, es un biocida que trabaja rápidamente, es un biocida que suele ser bastante económico y actúa bien como desinfectante, incluso como desinfectante. Desventajas. Desventajas es que a altas temperaturas y a pH por encima de 8,5 nos produce la descomposición de la cemimid, perdiendo la efectividad del biocida. Otra desventaja que tenemos con esta molécula es la nueva clasificación, en este caso hablo de Europa, la regulación, que nos impide emplear cantidades superiores a 15 ppm de este activo si no queremos poner etiquetas con símbolos de peligro en nuestro producto final. Es decir, a dosis superiores, teóricas, hablando de dosis teóricas, hay que dejarlo claro, trabajando con la hoja de seguridad del producto y haciendo los cálculos. Según las dosis que pongamos, el porcentaje de cemimid que haya, calculamos los ppm que estamos añadiendo a nuestra pintura. Si esa cantidad es superior a 15 ppm, nos vemos obligados a poner la frase H317, puede producir reacción alérgica, más el símbolo del rombo con el símbolo de admiración, el pictograma. El rombo con el símbolo de admiración. Esto hace que muchas empresas se han planteado el uso de la cemimid.
Y ha habido una derivación a otras moléculas como la vid. Como la vid. La vid es una molécula que es una molécula muy estable, puede trabajar a pHs muy altos, no es soluble en agua, por lo que acostumbra a estar siempre o bien en dispersión acuosa o bien en solución formulada en glicol. Su acción es lenta comparada con una CMIC. La CMIC elimina rápidamente lo que sería el crecimiento, evita rápidamente el crecimiento de las bacterias. La vid tiene un proceso lento de actuación. No quiere decir que no funcione bien, funciona bien, pero hay que tener más paciencia. No hacer un test y a los 2 días mirar a ver cómo está. ¿No? A lo mejor necesita 4. Y se verá que funciona perfectamente. Y después tiene el problema de las pseudomonas. Aquella bacteria que habíamos hablado cuando hablábamos de las bacterias, bueno, la vid es totalmente inefectiva. No es efectiva en esta bacteria. Y por último tendríamos aquí en este listado la MIT, la metilisopor. Está en el mismo grupo, ya sometida al mismo grupo con la nueva clasificación con la CMIT. No tiene problemas de pH, demás, pero desde mi punto de vista es un activo que no acostumbra a tener no tiene una buena, es bastante, bueno, diríamos aquí sería flojo. No tiene ese nervio que pueda tener una CMIT o una vid. Conclusión, ¿cómo se hace? Pues bueno, hasta ahora, antes de la reglamentación, la clasificación de los 15 ppm, pues lo más común era encontrarla combinada con otras moléculas. El más típico es el que lleva la vid y la MIT con una concentración de 2,5% por agua. Bueno, solo como dato, ¿cómo actúan los biocidas? Vamos a ver aquí una isotiazolona. Una isotiazolona reacciona con la proteína, el ADN, la enzima de la bacteria. Esa isotiazolona se abre y se producen las reacciones químicas que antes se han comentado, reacciones de electrofílica. Dependiendo del tipo de radical que tengas, si es una amina de una proteína o un sulfuro de una enzima o de un otro tipo de sustancia o de ADN, tendríamos diferentes tipos de moléculas que actuarían. Así, a modo de ejemplo, ¿cómo funcionaría? Los grupos tioles. En la reducción de grupos tioles se acelera la inactivación de los enzimas de la bacteria, de la cadena de transferencia de electrones al interior de la bacteria, y la reacción con los grupos aminos lo que provoca es la destrucción de las diferentes maneras de cómo actúan las isotiazonas. Bueno, aquí es un poco de ejemplo de cómo de nuestro sistema, si tenemos en cuenta nuestro sistema, qué condiciones tendríamos que tener para que funcionaran bien los diferentes biocidas. Aquí está puesto el Bernopol en vez de la MIT. Lo que pueden ver es lo que aquí encuentran, ¿no? Por ejemplo, la CMIT, nunca por encima de 55 grados, el pH entre 4 y 8,5. 8,5 no quiere decir que 8,5 ya no funciona, no. 8,5 es cuando empieza la descomposición. Si tenemos más pH, la descomposición se acelera. La solubilidad es un producto soluble del agua, no es estable con aminas, se ataca por agentes reductores, los agentes oxidantes los resiste, se tiene que formular con sales inorgánicas y tiene una velocidad de acción rápida. Lo mismo para el Bernopol. El Bernopol tenemos aquí que las altas temperaturas aceleran la descomposición incluso a pH bajos. Si recuerdan, habíamos hablado de un pH de 8. Aquí podríamos bajar incluso, si subimos mucho la temperatura de nuestro sistema y estamos empleando Bernopol, ese pH podría bajar valores más bajos, de 7, 6, y tener descomposición del Bernopol. Ventaja de esta descomposición comparado con la CMIT, así como el subproducto que tenemos, la descomposición de la CMIT, no sería activo, prácticamente sería un residuo. El Bernopol, la descomposición que tiene es que los subproductos de esa descomposición
productos que se generan también son activos biocidas. Tal vez por sí solos no tienen la misma fuerza que el Bronopol, pero en conjunto continúan trabajando. Uno de esos activos que se genera a partir de la degradación del Bronopol es el formol. Formol es una de las sustancias que se genera. No se asusten. Estudios que nosotros hemos hecho no detectamos más de 5 ppm de formol en el producto final usando Bronopol. No se ha llegado incluso, pero es difícil de detectar. Muchas veces se descompone. Pero ese formol actúa. Tenemos un producto que nos está funcionando. En medio alcalino, como comentamos, la hidrólisis, la descomposición, es sobre en agua. El problema de las nitrosaminas, básicamente es un producto que tiene una velocidad de acción rápida. La vid, bueno, la vid ya lo sabemos todo. Funciona a cualquier pH, altas temperaturas, no tiene problemas con la formulación. No se puede, es complejo, muy complejo la formulación en agua. Suelen ser dispersiones acuosas. Suele presentarse en modo glicol. Comparando, por ejemplo, una vid y una cenilmid, productos que actuarían a la misma concentración, a la misma dosis, actuarían similar. Estamos hablando de productos que acostumbran a tener de cenilmid una concentración de 1,5% contra productos de vid que tienen un 20%. Bueno, tenemos un poco de diferencia, son productos más caros, más o menos. Rápidamente un repaso de lo que tienen los principales factores que afectan a los biocidas, como son el potencial redox, muy importante. No es una cosa que se acostumbra a tener muy en cuenta, pero cuando tenemos resultados, analizando residuales de los productos, no hay explicación, se ha descubierto, bueno, hemos visto que muchas veces son los potenciales redox de nuestro sistema el que hace que se descomponga, tengamos o no un biocida. Un ejemplo. Hemos hablado uno de un biocida popular muy común, que es la composición de vid con MIB, 2,5% y 2,5%. Bueno, pues a pHs, a potenciales redox muy positivos, resulta que tenemos una concentración de MIB en nuestro sistema mucho más elevada que la concentración de vid. Cuando la concentración debería ser muy similar. En potenciales muy negativos es al revés. La MIB nos desaparece y tenemos la vid. Habría que equilibrar cuando usamos este tipo de biocidas para poder mantener ese equilibrio entre las diferentes moléculas. Porque la tendencia hoy en día es combinar moléculas para poder tener una mejor protección. El pH. Los pHs ya aquí lo vemos. El Bronopol es el más afectado. El pH es bastante limitado, entre 4 y 8. De hecho, estamos hablando de un producto que está distinto, también se usa mucho en cosmética. La cenilmid, que aunque también se usa en cosmética, está muy limitada, tenemos que tener un pH de 2 a 9. Y finalmente la vid, que es muy estable a cualquier tipo de pH. Y finalmente podemos ver aquí cómo trabajan con la temperatura, ¿no? Tenemos la vid, la MIB, la cenilmid, cómo cae la concentración de la molécula en función de la temperatura. A partir de 50 grados la cenilmid desaparece. A partir de 70 grados aproximadamente es la MIB. Perdón. Y finalmente la vid, que pasamos de los 100 grados y aún se mantiene activa. Como comentaba, la temperatura de la vid era muy elevada. Bueno, como he dicho antes, la tendencia hoy en día es combinar los productos según el tipo de... combinar las moléculas formando un solo producto para ampliar lo que es el abanico de posibilidades y de protección. Aquí pondríamos un ejemplo de lo que son los productos que estamos actualmente suministrando, los ejemplos típicos. Tendríamos, por ejemplo, los productos con un solo activo. Con un solo activo tendríamos lo que es el activo de cenilmid y el activo de vid. Tendríamos aquí el Caleol 600X, es un producto común, bastante común, muy empleado
lo que es productos similares a este, es lo que se conoce en muchos países como catón, es una concentración de 1,5% de CMI. Válido para cosmética, válido para detergencia, válido para pinturas, limitado por los 15 ppm si no se quiere etiquetar. De productos de BIT, básicamente solo, aquí he incluido dos. El N124, que sería el típico, una BIT al 20% con glicol, y el N540, que sería una BIT al 10% con agua. A diferencia de los demás, de los productos típicos de la BIT en dispersión acuosa, el N540, aunque sea una dispersión acuosa, tiene las ventajas que es un producto transparente. Normalmente las dispersiones acuosas de BIT tienen un color lechoso, un color blanquecino. Bueno, aquí comenzamos ya a hacer las diferentes combinaciones, ¿no? Combinación de dos elementos, la CNIMIC. Bueno, lo más común es, con dos activos, lo más común es formar una CNIMIC con un liberador de formol. En este caso he puesto el más económico del mercado, el etilenglicol, que tendríamos, digamos, sería el producto más vendido de la mesa, el M90X. Es un producto que tiene estándar de mercado, es un 0,7% de CNIMIC con un 12% de liberador de formol. Este liberador de formol lo que hace es reforzar lo que es la protección. Así, si por ejemplo el KW600 es un producto bueno, es un producto que se usa mucho, nosotros nunca lo recomendamos para una fabricación de pinturas usar solo este producto. ¿Por qué? En las pinturas, cuando tenemos el envasado, tenemos esa capa superficial en el top de la lata, que hay una cámara de aire que se forma cuando se cierra. Esa cámara de aire, usando solo la CNIMIC, es lo que llamamos el heat space. Esa cámara de aire, en el momento que se cierra la pintura, queda expuesta a cualquier tipo de contaminación. Hay siempre una evaporación de moléculas de agua dentro del bote de pintura. Siempre da una tensión de vapor que se irá rompiendo. De que se formen esas gotas de agua, cuando abrimos la capa de pintura, se formen esas gotas de agua. Ese arrastre que ha habido de la pintura puede arrastrar también lo que he comentado antes, bacterias que puedan tener, que estén en estado latente. Esas bacterias se pueden, en ese top, en ese heat space, se pueden llegar a formar. Pueden crear un crecimiento y pueden caer dentro de nuestra pintura, contaminándola. Esa capa que tendríamos allí, tendríamos que protegerla. Y la mejor protección es usar un liberador de formol, porque libera el formol necesario para desinfectar ese área. Otra opción sería el empleo de Bronopol. El empleo de Bronopol, tenemos aquí un producto que tiene el KW57, es un biocida muy empleado están en varios sectores. Nosotros suministramos mucho en la protección de las cargas, los slurries. Básicamente es una CMMI de 1,1% con un 10% de Bronopol. Es un producto bastante efectivo y sería una alternativa a lo que sería el liberador de formol. Ojo, aquí estamos hablando de Bronopol. Hay que tener en cuenta las limitaciones de esta molécula en la producción. Bueno, con la BIT, diferentes compuestos que podemos tener. Aquí yo los que destacaría básicamente sería este de aquí, el Milicidio 1023, que es la combinación de BIT y MIT. Es lo más estándar, se ha conocido durante muchos años como el laticide MBS. El producto este que tendríamos aquí abajo, que sería la combinación de CMIC-MIT junto con PIC, el ON37, es un producto que cada vez está más en auge, dado las limitaciones que hay, por lo que he comentado antes, la legislación y el etiquetado. Y finalmente, como he dicho antes, una molécula, que sería la piridiona de zinc, combinada con la BIT. Un producto que es bastante efectivo
a decirlo así, de quedarme con alguno, me quedaría con el de arriba. Suelen ser dispersiones acuosas. Y ya que sí funciona bien, pero tenemos que tener en cuenta propiedades que tiene la piritina de zinc. Veremos más adelante con los moléculas fungicidas. Es un problema que puede, ¿cómo se diría? Dar tonalidades grisáceas a la pintura. Igual que uno puede dar ese color amarillento, podría darlo. La piritina de zinc puede dar ese color grisáceo. Siempre es recomendable, por eso, probarlo antes de usarlo en producción. Bueno, vamos a hablar ahora de los fungicidas. Bueno, fungicidas, ¿qué moléculas para trifilmite? Aquí tendríamos la N-octil, la dacoit, que son básicamente isotiazonas que están en el mercado. La más conocida para todos supongo que debe ser la N-octil. Otra molécula que tendríamos sería el IPDC. Es una molécula muy empleada sobre todo en el tratamiento de maderas. Como he comentado antes, la piritina de zinc, tanto con poder fungicida como con poder bactericida. Y finalmente tendríamos otra molécula fungicida que sería la carbendazima. Esta la he puesto aquí sola, en la carbendazima, porque las moléculas de este tipo lo que tienen es que esta molécula está cada vez más limitada. De hecho, en Europa ya está prohibido ya su uso en pinturas de exterior, por ser un producto muy contaminante. Y finalmente hablaremos de los albicidas. Albicidas, básicamente hay dos moléculas que se ven en el mercado. Hay una tercera que no está nombrada aquí, básicamente porque esa molécula está patentada, es patente única de una empresa, de una multinacional, y no está disponible para nadie más, solo son ellos. Ya no la he obviado directamente. Las moléculas más comunes que tendríamos albicidas serían el diurón y la terbutrina. La otra molécula que les comentaba es el isoproturón. El isoproturón es una molécula que tiene patentada Troy. Actualmente nadie más tiene acceso a esa molécula. Y por las formulaciones que he visto, no acostumbra a estar sola, acostumbra a estar combinada con una de estas dos. Básicamente supongo que debe ser porque la efectividad tampoco debe ser tan buena. Es muy común, sobre todo en Europa, encontrarla en Portugal y de ahí se ha ido a países afines a este país, como serían países africanos como Angola, Mozambique, Brasil, por ejemplo, podrían encontrarla también. Allí donde Troy es bastante activa. Bueno, aquí tendremos un poquito la clasificación, cómo trabajan y demás estos productos. Básicamente son a qué familia pertenecen, sobre qué actúan, son hongos, levaduras, cuáles son sus pH de trabajo y las ventajas, desventajas. Y verán que hay una columna que se pone KAP, CAP. Esto quiere decir es la microencapsulación, que es un tema que hablaremos un poco más adelante. Poco más de idea general, cómo trabajan las moléculas, el PVC, la N-octil, todos son fungicidas, tienen buena activación, la piritina de zinc, la carbendazima. La carbendazima, como pueden ver aquí, puesto las desventajas, que es la toxicidad, que está prohibido en Europa para pinturas de exterior. En cuanto a la toxicidad, déjenme comentarle que está considerada una molécula que es mutagénica y cancerígena, mutagénica y algo más, ¿no? Todo lo que tóxica para las personas y demás, pero en este momento se puede emplear en Europa, la podemos emplear para pinturas de interior, pero para pinturas de exterior no, porque contamina el medio ambiente, contamina los acuíferos. Un poco contrasentido, todo junto. En las isotiazolonas vemos que la clasificación, lo de las nuevas 15 ppm, que limitan el uso si no queremos etiqueta. De ahí vendrá lo de los microencapsulados que comentaré ahora, en breve. Bueno, ¿qué son los microencapsulados?
Microencapsulados surgen a partir de la necesidad de tener un biocida que sobre todo fuera respetuoso con... Son desarrollos que sobre todo fueran respetuosos tanto con lo que es el medio ambiente, lo que es la salud, la toxicidad y sobre todo para poder tener la garantía de que ese biocida nos pueda dar la protección que estábamos teniendo hasta ahora. Hasta ahora estábamos poniendo unas dosis de biocidas estándar, sobre todo aquí en Europa, unas dosis de biocidas estándar con las que teníamos una protección para dry field que evitaba el crecimiento de los hongos durante un periodo prolongado de tiempo. Las nuevas reglamentaciones, como hemos visto antes aquí, estos 15 ppm, les recuerdo, estos 15 ppm se calculan siempre a partir de la dosis y la hoja de seguridad del producto, el valor máximo de la hoja de seguridad. Según la dosis que pongamos, multiplicándolo por el tanto por ciento de producto, tanto por ciento que contiene nuestro producto, por ejemplo, de Neotil, tendremos los ppm que hemos añadido. Máximo, o que como máximo podemos añadir. Habríamos añadido. Y a partir de ahí te quitaríamos. Bueno, pues estas cantidades, estos 15 ppm que estamos hablando de Cenimid, hay de Neotil, de Dacoy, esto está siempre referido al activo libre. El hecho de estar microencapsulado implica que ese activo ya no lo tenemos libre en nuestra pintura. Por lo tanto, solo haríamos el cálculo a partir del activo que no tuviéramos microencapsulado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues si tenemos un producto de Neotil al 5%, para hacer los cálculos, para no tener que poner las frases de peligro ni los pictogramas con el símbolo de admiración, tendríamos que poner dosis muy bajas. En cambio, si lo tenemos en microencapsulado, normalmente la microencapsulación, un estándar, se puede llegar a conseguir a tener menos de un 0,5% de ese activo microencapsulado, sin microencapsular. Con lo cual, si pasamos de un 5 a un 0,5, tenemos 10 veces más cantidad de biocida que podamos tener, sin tener que poner ningún tipo de etiqueta. Otras ventajas que tienen los microencapsulados estos, ustedes lo habrán visto, las alergias que producen los biocidas, sobre todo los de las isotiazolonas, moléculas como la Neotil, la Dacoy, por contacto con la piel pueden producir reacciones alérgicas. Depende de la persona. Puede producirse. El hecho de estar microencapsulado lo que tienes es una protección de tu piel contra contacto contra la molécula en sí. La molécula no llega a estar nunca en contacto durante su manipulación. Todo esto es bastante teórico. Pues ya las nuevas regulaciones seguro que cambiarán cosas. Pero ahora, por ahora, es lo que lo que se está haciendo. Y aquí se está trabajando cada vez más en los productos microencapsulados a fin de evitar este tipo de etiquetado en las pinturas. Están etiquetados con símbolos de pictogramas con los peces muertos, la calavera y demás, que tendríamos que poner en nuestras pinturas, pero que ahora, que antes no poníamos, tendríamos que ponerlos ahora, pero que miramos de evitarlo con este tipo de biocidas microencapsulados. Otra ventaja que tienen es la efectividad. Son productos más resistentes y mucho más efectivos, ya que no tenemos el producto expuesto directamente. Uno de los principales problemas que tienen los biocidas dry field es la lixiviación. En el momento que llueve se acostumbra a ver un arrastre de biocida, perdiendo protección. La aplicación que hayamos hecho, la pintura que hayamos puesto en la pared exterior. Los microencapsulados
se acostumbran a quedarse más fijados a la pintura, evitándose esa pérdida por culpa de lluvia, del sol, por ejemplo, la temperatura. Están más protegidos contra las inclemencias del medio ambiente. Bueno, la tecnología es como se hace, hay dos maneras. Hay maneras de microcápsulas. El método físico, que es por la expresión enfriamiento, bueno, más mis compañeros del laboratorio saben más que yo de esto. Y por medio hay métodos físicos y métodos químicos. Nosotros lo hacemos por la medio de recubrimiento del hecho fluido. Es decir, metemos la molécula y la molécula se va recubriendo de una capa polimérica que forma la microcápsula. Lo que comentaba, las ventajas que tiene, es mucho más estable lo que son los factores químicos, como son el pH, factores físicos, como la luz ultravioleta, el calor, son más estables térmicamente. Se ha reducido la toxicidad de los productos. Se evita tener un etiquetado muy complejo y largo en el producto final, en la pintura acabada, en el detergente. Se reduce la pérdida por lixiviación, una vez por evaporación, por lluvia, por calor, por temperatura, y permite un uso menor, porque como tenemos una liberación de producto progresiva, tenemos allí una protección que con el tiempo se alarga. Ahora vienen las fotos, como pueden ver, cómo actúan los productos microencapsulados contra los no microencapsulados. Aquí tenemos las diferentes moléculas que ahora podemos nosotros, desde la mesa microencapsular, que serían la N-etil, la piritina de zinc, el IPVC, la dicloroxilisotefalona, la DACOI. Es nueva, esta es nueva porque tiene dos asterísticos, todavía se están haciendo las pruebas industriales. Y como herbicidas, los herbicidas comunes, que son diurona y metarbutrina. Como referencia a unas pruebas que hemos realizado, con misma concentración de activo con lixiviación del producto, una pintura tratada con un producto no encapsulado y un producto encapsulado. Les comento, misma concentración de activo, tanto en ambos casos. Se ve claramente, sobre todo en el etil, la buena reacción que tiene, la buena protección. En el diurón es espectacular. Tener una contaminación, un crecimiento de las algas que se han inoculado rápido a no tener en el mismo espacio de tiempo. El IPVC, igual, 3/4 de lo mismo. Bueno, biocidas. Bueno, pues, al igual que me le he hecho un poco de resumen con los biocidas de Encan, biocidas que podemos suministrar, aquí le tenemos a los biocidas de dry film que nosotros tenemos. Y su equivalente al biocida de microencapsulado. Por ejemplo, con el Neoctil, solo el Neoctil, disponemos de dos productos en base acuosa. También lo tenemos en base glicol. Aquí hemos puesto solo los de base acuosa. Tendríamos el KW1600, 16% de Neoctil, KW1200, 12% de Neoctil, un producto que se desarrolló por demandas del mercado más que todo. Las alternativas, bueno, pues tendríamos el CAP 1500, sería el equivalente a 1600 ACU, y el CAP 111, ambos microencapsulados con Neoctil. 12%, si no creo recordar, tiene un 12% de activo, del cual un 0,5% creo que está libre. El resto de todo está microencapsulado. Y PVC tendríamos aquí sí les incluyo el solvente, que es el TF500, el TF600W, que sería la versión acuosa, su equivalente microencapsulado, el CAM 1900. Y PVC, déjame hacer un inciso. Actualmente es una molécula que escasea mucho en el mercado. Escasea hasta el punto de que es muy, muy difícil poder conseguir materia prima para hacer los formulados. Nosotros actualmente hemos trabajado mucho esta molécula, la hemos suministrado productos
de forma bastante asidua, pero la escasez que estamos sufriendo con las materias primas que nos ha afectado el IPC, que ha provocado que nuestro proveedor haya presentado varias causas de fuerza mayor, negándose al suministro de estos productos, nos ha hecho, y la subida de precios, que ha sido exponencial, nos ha llevado a tener este producto en productos concentrados como los que aquí expuestos, a dejarlos en stand-by. Y trabajar con productos que tengan menos concentración de estos productos formulados con dos activos. Peritonal de zinc. Peritonal de zinc ya lo pueden ver. Peritonal de zinc es tenemos aquí la base, el producto sin microencapsulado y encapsulado del campo. Los albicidas también los tenemos los dos microencapsulados. Si están viendo, estoy hablando un poquito de las moléculas por separado. Y después vienen las combinaciones. Es una de las ventajas que tenemos aquí en esto de los microencapsulados. Otra ventaja que no está comentada, pero el hecho de formular un producto como los de esta columna estándar, ya no con molécula única, combinaciones de varias moléculas, como los que están aquí expuestos, como el 480, el 458, el zinc, piritina, metilhidrón. A ver, es complejo poder estabilizar estas tres moléculas en una dispersión acuosa. Bueno, se consiguen estabilizantes de diferentes productos para mantener la dispersión estándar. Todo un complejo, una fórmula compleja para obtener un producto. Estos, teniendo los productos solos, el CAM 500, el CAM 900, el CAM 600, la diurón y la terbutatina que deben estar encapsulados, imagínense que tienen 5 botes con cada una de las moléculas y hacen una mezcla. Lo único que necesitarían es un poco de xantana para que se mantenga la dispersión estable. Ahora hay que tener en cuenta los máximos que pueda emitir esa dispersión. Pero estamos hablando de un tailor-made. Si ustedes quieren un producto, se puede mirar el producto porque sí se puede formular. Esto sería más complicado. Con los microencapsulados es mucho más simple. Así, por ejemplo, esto nos ha llevado a formular biocidas como este PVC, la metilhidrón, demanda que nos surgió. Empezamos con estos dos productos, el CAR 1210, el CAR 1230, los más estándar. La diferencia aquí cambiamos el herbicida, pero ya por las demandas que hemos tenido, hemos empezado a trabajar en productos con combinaciones con tres moléculas. Podemos llegar a 4, sí, pero sería encarecer el producto. Y por último, aquí tenemos el FUB22UP, que es un fungicida que es uno de los más vendidos, ¿verdad? Pero bueno, tiene el componente, la carbendazima. En Europa cada vez está más de capa caída este tipo de productos. Este sería el contratipo del Acticide EPW, sería su contratipo. Y ya encontramos que este tipo de fungicida no tiene ya mucha cabida en el mercado. Sí, para mercados exteriores, como serían un mercado ¿cómo le llamas? En la zona de Oriente Medio, en China. China también comienzan a estar prohibidas, a poner muchas restricciones a las moléculas, como la carbendazima y el hidrón. En Europa, por ejemplo, ya su uso está limitado solo a pinturas de interior. Incluso si un fabricante de pintura emplea carbendazima en la fabricación de esa pintura como conservante, debe indicar en la lata, en el bote de pintura, en una forma visible, que esa pintura no se puede utilizar como pintura de exterior. Solo puede ser usada como pintura de interior. Cada vez estamos haciéndolo más complejo. Bueno, y para acabar, comentar un poquito los test de laboratorio. Déjenme explicarles que nosotros en la mesa, como empresa, como productor de productos químicos, biocidas, espumantes, dispersantes, tenemos una gama muy amplia, donde los biocidas son una de las partes más importantes de nuestro negocio.
No solo ofrecemos un trato comercial, una venta de producto, suministro de producto y charlas, no está, ¿no? Nosotros ofrecemos también lo que son los servicios que podemos hacer en nuestros laboratorios. Nuestro laboratorio estaría capacitado para hacer diversos tipos de ensayos. Los más populares, los que más interesan en el sentido de la producción de pinturas, serían los ensayos de challenge test para el INCAN, la resistencia a la contaminación. Es un test que acostumbra a durar unos 3 meses porque incluye un envejecimiento que puede ser, según la elección, de un mínimo de 250 horas hasta las 500 horas, que es el test estándar. Se hace con inoculación, 3 inoculaciones, test que estamos capacitados para realizar. El ensayo de dry film, que es una resistencia a la contaminación, se hace con lixiviación, también con envejecimiento del producto. En el caso de lo que son detergencia y en cosmética se hace test parecidos a challenge test, pero en este caso las inoculaciones que se emplean son con un grupo de bacterias en función de un test estándar de los habituales que se hacen en los ensayos homologados. Nosotros no estamos capacitados para homologar ningún tipo, no tenemos ningún certificado. Eso quiero dejarlo claro. Nosotros podemos hacer el test para ver la eficacia. Lo que nos hacen normalmente es que nos envían muestras de producciones estándar y muestras de producciones con nuestros productos. También una muestra con productos sin biocida. Pues todos sabemos que las materias primas acostumbran a estar protegidas con biocidas. Y aquí lo que hacemos nosotros es evaluar lo comparativo, que a veces son ensayos a ciegas, en los cuales nosotros no sabemos qué productos han usado. Sí pedimos que si usan una molécula diferente a la habitual, si por ejemplo están usando una piritiona de zinc, pero quieren ver un producto sin piritiona, cómo les funcionaría, que nos informen para poder hacer los análisis correctos. Porque lo que hacemos cuando hacemos el HPLC, cada tipo de molécula, muchas veces las moléculas que se pueden agrupar en una misma columna, siempre hay que hacer diferentes tipos de ensayos con diferentes columnas para poder averiguar las concentraciones. Otro tipo de ensayo que está más arriba es lo que es la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria es ver la concentración de biocida mínimo que necesitarías para poder evitar el crecimiento de ese microorganismo en una placa. Suele ser muy común, mucho más fácil hacerlo para hongos. Yo lo he visto aquí cómo lo hacen. Para diferentes concentraciones y vemos si para un determinado microorganismo, por ejemplo, concreto, si pues ustedes, por ejemplo, imagínense que tengan ahora una continuación de un hongo que sea un Paleomyces. O Paleomyces, tienen la contaminación y quieren saber qué tipo de biocida tienen que emplear, cuál sería más efectivo, ¿no? Haciendo este tipo de ensayo, veríamos cuál sería al final el biocida más concreto. En un caso similar lo hicimos nosotros con el TCMTB, y en el cual hicimos un producto que era TCMTB, eran cueros, claro. Un producto que era TCMTB, un producto que era TCM-Neotil y un producto que era Neotil. Y se vio que cuando aumentábamos la concentración de Neotil, el rendimiento era superior. Y finalmente, lo que es cada vez más común y más popular es hacer auditorías de higiene. La de higiene, como supongo que saben, es hacer una recogida de muestra, un muestreo dentro de las instalaciones de diferentes puntos en los cuales podamos encontrar un tipo de contaminación, pudiera haber un tipo de contaminación y realizar esas muestras a analizar si hay contaminación o no. Es recomendable hacerla un par de veces al mínimo, o mínimo un par de veces, para ver la salud de la empresa y evitar las contaminaciones de las que hablábamos al principio. Si hablamos de bacterias, pues, bacterias
Una vez recogida la muestra y, por ejemplo, puesta en una placa de Petri, podemos tener resultados en un par de días. Y perfectamente. Si hablamos de hongos, bueno, los resultados pueden tardar 7 días. Nosotros mismos nos hemos encargado de, la semana que viene me voy a una empresa fuera del país a realizar una auditoría. Voy a Suecia a hacer un muestreo, esas muestras después las recogerán, ellos nos enviarán a nosotros y el laboratorio se dedicará a hacer los análisis correspondientes. Pero ellos a su vez también siguen haciendo ensayos continuos. Es decir, analizan el agua con los tubos los test tubes, los de Petri dish, los de deep slides, hacen continuos ensayos para ver cómo está la salud del agua, la producción, todo. Y aparte, cada par de años miramos cómo, si encontramos alguna condición, y si encontramos algo, pues alertamos para que se tomen las medidas. Bueno, y esto es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen ahora alguna pregunta, ahora es el momento. Gracias, Joseph. Excelente presentación. Estaba revisando en el chat. Sí. Básicamente las dudas eran si se iba a compartir la presentación. ¿La tienes? Sí, sí, claro, yo la tengo. Pues ya está. Pero pues te estaba pidiendo tu autorización. Sí, no, te la he pasado, ya la tienes. Ok, bueno, entonces entiendo que... Habrá que corregir alguna falta de ortografía que he visto por ahí, pero bueno. No, básicamente sería eso. Entiendo que después de esto también les llega un mail donde va la grabación de la presentación. Entonces no sé pues si requisieran alguien en específico o algo más, pues ya me lo pueden hacer saber, ¿no? ¿Tiene alguna duda o de los productos que tenemos, de lo que podemos hacer, de regulaciones cada vez más estrictas? Cualquier cosa o pregunta que tengan, pues ahora es el momento. En realidad, con uno de los clientes estuve platicando y estaba interesado en pues, que se hiciera el challenge test de sus pinturas, ¿verdad? Entonces entiendo que habría que Sí, mandar la pintura, digamos, sí. Aquí, bueno, es muy simple. O sea, lo que solicitaríamos nosotros, a ver, lo que necesitamos serían, si usa nuestro biocida y quiere hacer una comparativa de su biocida con el nuestro, pues una muestra tratada con el suyo, una muestra tratada con el nuestro, mirando que sea diferente, las mismas dosis o Cuando hablo de dosis no me refiero a ponerse un 0,2%. Si estamos hablando del mismo biocida y uno es más diluido y otro es más concentrado, mirar de poner la misma concentración de activos. O sea, no sé que, por ejemplo, que productos se hacen en MIP con un 3%, aquí no los tenemos de esa concentración, porque no tendríamos que poner casi ni biocida por la regulación que hay. Pero poner misma concentración, los mismos ppm, que venga la pintura los mismos ppm, a fin de poder hacer un ensayo comparativo. Claro, si estoy poniendo un 0,2 de un producto que tiene un 0,3%, resulta que le estoy poniendo 60 ppm. Mientras que si le pongo un 0,2 de un producto que tiene un 0, a ver si lo he dicho bien, un 0,2 de un producto que tiene un 0,15%, estoy poniendo 30 ppm, que son. Creo que va así, creo que si no me equivoco, no sé si he hecho bien los cálculos. O sea, esta es la misma concentración, si no, claro, si tenemos hay diferencia de concentraciones de activos, a ver, si compara activos diferentes, entonces sí. Pero normalmente muchas veces lo que se hace es comparar productos que son muy similares. Claro, En este caso claro. lo que hacemos es eso, y una muestra sin biocida. Es Sí, muy básicamente, importante. digamos, este cliente pues no utiliza el producto de ustedes, ¿verdad? Entonces, utiliza otro producto y entonces mandar la muestra de ellos junto con la pintura sin nada de biocida para que ustedes agreguen ya las diferentes proporciones de biocidas, ¿o no? También podemos hacerlo así, podemos hacerlo así. Si él no tiene posibilidad de añadirla, la puede enviar sin tratar para que nosotros pongamos el biocida.
podemos hacerlo, nos puede indicar qué dosis quiere que pongamos y se la podemos poner. O si no tiene muestra, no sé, es que el problema que hay es un problema que tenemos, por desgracia, que son las muestras. Las muestras, enviar muestras nosotros desde aquí, no es que no queramos, es que no nos dejan. No, No no, es no, que yo no, entiendo. Ajá. es problemas de aduanas, problemas de las transportistas. Por eso tal vez es más fácil mandar las muestras de pinturas de aquí Y para allá. tratarlas aquí. Y Claro, tratarlas y aquí. ustedes ya Es lo. más sencillo. Ujú. Sí, sí. Ahí Sergio Surame está Sí, haciendo alguna consulta. sí. Buenos días. Buenos Yo tengo días. una consulta. Nosotros formulamos adhesivos, somos clientes también de Multiquímica acá en Guatemala. No sé si Sí. me escuchan. Ahora sí. Mire, nosotros tenemos algunos adhesivos bases celulósicos que llevan arriba del 90% de agua. Sí. Y, utilizamos isotiazolinonas para preservantes, pero Ujú. hemos tenido inconvenientes en contaminación porque normalmente trabajamos con industria de papel y cuando Ah, empiezan los adhesivos, normalmente tienden a contaminarse con la misma fibra de papel. sí. Entonces, entiendo que los preservantes ahí, pues es muy complicado Es, es su que función. ¿Qué recomendaciones nos podría dar? También, ¿qué diferencia hay entre un preservante, digamos, como la isotiazolinona que utilizamos, o utilizar un poquito de formaldehído? Porque entiendo que el formaldehído, al tener mucha agua, puede eliminar ciertos microorganismos que estén de principio en el agua. Creo que usted también lo comentó en su momento. sí. Gracias. Sí, mira, en primer lugar, cuando hablamos de añadir un poco de formaldehído, productos así de ese tipo, lo que se aconsejaría es un tipo minicid M90. Minicid M90 que tendría un liberador de formol y ese liberador de formol en el agua se hidroliza y forma formol. Formaría formaldehído y ayudaría a la protección. Pero aquí me está comentando de que cogemos su producto y se contamina en la papelera. En la papelera aparecen las contaminaciones. Es así, no me equivoco. Sí, así es, así es. Bueno, en la papelera también tendrían que tener un sistema conservante. En la máquina de papel se acostumbra a poner biocida y ese biocida acostumbra a trabajar en el agua para evitar. Aquí productos que funcionan bastante bien, aparte del liberador de formol, serían productos como el que he comentado antes, el minicide KW57. KW57 podría ser un producto que le podría funcionar con el Bronopol. Tengan en cuenta pH y temperaturas. Es que, claro, mi fabricación es a 50 grados y tengo un pH de 8. Vamos trabajando ahí con unos límites, un riesgo. Pero bueno, el problema lo tenemos al final. La idea sería, por ejemplo, si el M90 por el formol pudiera haber algún tipo de problema, es usar el KW57, que sería una opción válida, pero ponerlo más al final de la producción. Nosotros solventamos este tipo de problemas parecidos por las limitaciones de formaldehído que había en diversos países, asiáticos sobre todo, en que usaban un producto de isotiazolonas, pero al final del proceso añadían este tipo de productos. O bien añadían M90 o bien añadían el KW57 para tener esa protección extra que tenían que tener. No sé si me explico. La isotiazolona lo que tenemos es que nos protege el producto en sí, es un desinfectante, pero se descompone muy rápidamente. Y si tenemos una contaminación, todavía se aceleraba más la contaminación. En su caso, pues la idea sería, yo le recomendaría, en la recomendación, si pueden, no tienen ningún inconveniente, es usar un producto con liberador de formol, el M90. Si tienen limitaciones para usar el liberador de formol, combínenlo. Combínenlo con sus isotiazolonas. Si está poniendo un 0,2, pongo un 0,15 y un 0,05 derecho. Pero al final, para ampliar la protección. Esa sería la Gracias. recomendación. ¿Ah? Hugo. Bueno, Bueno, si ya no tienen más preguntas, ¿o vas a hablar, Hugo? Hola, buenos días o buenas hola Hugo. tardes. Buenas ¿Qué tardes tal? por aquí, ¿Cómo buenos días por allá. estás? Bien, 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 de momento bien. Ahora ya más libres del COVID, pero por el mono. Bueno, Tenemos la viruela del mono.
Sí, bueno, sí, desgraciadamente parece que esto es cosa de nunca acabar. Sí. No, muy buena la presentación, realmente espero realmente que podamos colocar los productos en el mercado. La verdad que el portafolio de productos que ustedes tienen es muy, muy amplio y cubre, creo, ampliamente las necesidades de nuestro mercado, ¿no? Yo después te voy a molestar un poco más con respecto, tú sabes que nosotros estamos exportando látex a Europa Sí, y no a Estados Unidos, sí a Europa. sí. A Estados Unidos vendemos resinas alquídicas, con lo cual ahí no hay agua, no hay problema. El tema de regulaciones, porque la idea es, ya creo que colocamos un primer pedido para reemplazar lo que nosotros tenemos. Yo no sigo porque eso lo sigue ya a nivel, pero ella me preguntó a mí y yo le di el consejo técnico que en realidad venía de lo que tú me habías dicho, ¿no? Sí, tengo que hablar con ella porque me envió, me solicitó una información y justo me la dieron ayer por la tarde. Ok, ok, pues, pero eso está digamos, lo vamos a usar sin lugar a duda y vamos a reemplazar el proveedor actual, ¿no? Pero bueno, el tema de Europa por ahí que son más, inclusive, independientemente de que no estamos vendiendo en Estados Unidos, Joseph, Europa en eso es más exigente que Estados Unidos. Sí. Y bueno, por ahí te voy a necesitar un poco tu consejo para cumplir con las regulaciones, ¿no? Ningún problema. Porque, digamos, el tema del formol, yo he sacado formol, no estoy usando nada de formol, pero en el pasado sí lo usábamos. Cuando digo en el pasado, no me estoy refiriendo a 5 años atrás, me estoy refiriendo a un año atrás. Y realmente no sé si en Europa los donores de formol están aceptados, me parece que no, pero bueno. Sí, sí, los liberadores de formol están aceptados para utilizarlo como biocidas de conservación. Okay. Lo que está más ahora, el formol no, el formol está prohibido. Sí, es la molécula de formol. Los liberadores de formol están permitidos. Ahora, el problema el problema no es el hecho de estar prohibido un producto o no. El problema reside ahora en las limitaciones del etiquetado. Ahí es donde reside el problema más grave. Porque los fabricantes de pinturas no quieren etiquetar. No quiero poner la frase esta, no quiero poner el rombo. Y ahí es donde tienes el dolor de cabeza porque las moléculas que estás empleando, las más comunes, Temimib, la MIP, la N-octil, te encuentras con una limitación ahí que no sabes, bueno, tienes que hacer básicamente, por ejemplo, en el dry film, microencapsulado, opción que hay, y estamos haciendo pruebas y más pruebas y más pruebas a fin de poder evitar de homologar los productos, porque claro, no es llego, te doy el producto y lo pongo en la producción, no. Es llego, te doy el producto y hacemos la homologación. La homologación implica, en el caso del INCAN, un challenge test, en el caso del dry fill, un test de fungicida, y es un proceso que se alarga meses. Sí, no, yo sé. Mira, lo último que yo tengo registrado, y no es de ahora, yo trabajaba en Dow hace 10 años, 12 años, antes de retirarme, que el Keaton, por ejemplo, que era Seed Mix, ¿no? Sí, el catón que llamamos nosotros. Sí, tenía un máximo admisible. No podía pasar de no sé cuántas ppm, ya ni me acuerdo. No sé si hoy se puede usar o sigue con la misma restricción o la han ajustado, ¿no? No, está con la regulación ahora del catón. El catón es el acimimid al 1,5%. Sí, que es el estándar, el producto estándar.
tiene la regulación de que tienes que tener no puedes poner un máximo de 15 ppm para no tener que etiquetar. Es la misma reglamentación que tenemos nosotros ahora, que hay, por ejemplo, en cosmética. Cosmética, la cantidad es muy similar. Cantidad de activo, estás con los 15 ppm, más de 15 ppm no te los admite. Pues aquí es igual, si pones más de 15 ppm te toca poner una etiqueta a la pintura. Teóricos, y hablamos de ppm teóricos, no es que vayamos analizando las pinturas para ver si tienen más o menos, no. Se calcula a partir del cálculo teórico. Es más, ahora actualmente los fabricantes de pintura están solicitando a sus proveedores de resinas, dispersantes, de espumantes, las materias primas que están empleando, que les indiquen qué cantidad de biocida han puesto en esos productos. Sí. Las hojas de seguridad ya vienen indicadas. Y los 15 ppm ya no se basan solo en la cantidad de biocida que el fabricante de pintura está poniendo. No. Los 15 ppm se basan en la suma de todo el biocida que está en esa pintura, incluyendo el de las hojas de las materias primas y el que ha puesto el fabricante. Sí, el total. El total. O sea, todo más completo. O sea, el que venía en la emulsión, por ejemplo, más el que ha puesto el fabricante. Exactamente, exactamente. Ahí muchas veces te quedas que el fabricante, porque estamos hablando de cantidades teóricas, no hablamos de la cantidad real. Claro. Ahí te encuentras que a veces el fabricante dice, bueno, pues si pongo tanta emulsión, aquí no me queda para poner biocida. Busco otro biocida para poder poner. No, sí, yo sé que está muy difícil. Mira, yo tuve hace poco en Inglaterra un producto que tiene bifenol A, es un epoxi. Es un epoxi. Sí. Y me preguntaba el inglés, me decía, bueno, ¿cuánto bifenol A libre hay? O sea, sí. Unas cosas, pero, y bueno, no me acuerdo cómo terminó, pero en final usaron el producto. Pero tuve que hacer un cálculo, hablar con el proveedor del epoxi, bueno, sí. Una serie de cuestiones que se complican mucho. Yo me doy cuenta, Europa es muy, muy exigente de eso. Yo no hace mucho estuve en una conferencia de estas online que hacen y hablaban del bifenol A como sustancia prohibida. Sí, sí. Sí. Lo estaban empleando ya como sustancia prohibida. O sea, nosotros, a ver, tenemos en la mente la molécula formol, cancerígena, mutagénica, bueno, todo lo peor que puedas imaginar. No está permitida para productos pinturas, pero es que un liberador de formol no deja de ser un formol que está escondido, está enmascarado por la molécula. Eso sí que lo puedo utilizar. Y después miras los límites de cantidades que te admiten y te ponen a lo mejor 300 ppm, 150 ppm, 500 ppm. Y después nos vamos a la CMIT y te ponen 15 ppm. Claro, miras allí y digo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, lo que me decimos muchas veces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, en fin, gracias de nuevo, Josep. Ya te digo, te voy a molestar un poco en los próximos meses con el tema este de Europa, pero bueno, en cuanto nos manden productos ya lo empezamos a usar y bueno, en cuanto se nos termine lo que estamos usando, empezaremos con lo de ustedes. Y si vamos a preparar algo para enviaros allá, es que lo tengo, justo ayer lo recibí. Os voy a meter muestras ahí. Perfecto, perfecto. Porque no hay manera de que me acepten las muestras. No, pero en el contenedor sí, en el contenedor bien. No hay ningún problema, pero lo que es, bueno, el transporte además aquí se ha puesto bastante complejo, ¿no? Bastante complejo en que los palés tienen que ser completos. O sea, en un palé antes podíamos poner 5 bidones, ahora no, ahora tienen que ser, si son bidones de 6 litros, tienen que haber los 9. Es un lío, todo, no, es increíble. Cada vez lo hacen más. Llenarlos con agua. Sí, bueno, sí, llenarlos con agua, sí. Bueno, es que el bidón en sí, el bidón vacío ya es un residuo, que hay que declarar. Aquí en Europa. Claro. Bueno, José, muchísimas gracias, muy buena tu presentación, te agradezco mucho. Muy bien. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.
Bueno, sí, muchas gracias a todos por sus Gracias. presencias. Si ya no tienen ninguna duda, pues yo estaré enviando a los que soliciten la presentación con mucho gusto. Mm. Y Joseph, muchas gracias por tu tiempo. Sé que ya estás fuera de horario de trabajo, No, pero no, yo hasta las 6:15 estoy trabajando, hora española, aunque me quedan 20 minutos. ok, Hoy a perfecto. las 6:15, hay días que estoy, y Hugo lo sabe, que estaba hasta las 7 de la tarde aquí, hablando con ustedes. Ok, listo. Está bien, Por pues eso, entonces, por Gracias eso a muchas te- todos, gracias. gracias gracias. Marcia, gracias. Bueno, a Muchas ustedes. gracias. Pues venga, para cualquier cosa que os haga falta, cualquier duda que tengáis, ya lo tenéis. Sabéis dónde estoy. Y nada, si queréis hacer otra, yo comentaba de hacerlo, si lo hacéis hacerlo en un viernes, porque muchas veces los viernes sí, hacemos media jornada y estoy en mi casa. Y ya desde mi casa me conecto y no hay ningún problema, bien tranquilo. Y podemos estar hasta las 9 de la noche si queréis. Ok, Hora gracias. española, hora española. Está bien. Muy Perfecto. bien, Gracias, pues Joseph. gracias a todos. Bueno, cuídate. Buena tarde. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias.